La ola es el mar, pero no todo el mar. Desde esta profunda reflexión, Juanma Palma nos irá guiando de la mano del Maestro de Nazaret para hacer una síntesis del pensamiento evangélico y, lo que es más, una práctica espiritual meditativa en la conciencia crística, de tal manera que este vídeo es en sí mismo una práctica espiritual que nos va a llevar a algún estado, que nos va a ayudar a profundizar en nosotros mismos y que por lo tanto adecuado para escucharlo una y otra vez. Es mi vídeo de cabecera de todas las mañanas. El vídeo es precioso, la charla es preciosa y se unió pues con un montón de aportaciones para mí maravillosas que tuvieron lugar en octubre en el encuentro que organizamos Somos Uno, Somos Únicos, y han sido tan hermosas que no nos las queríamos quedar solo para nosotros, y entonces estamos poco a poco publicándolas y dándolas a conocer, ¿no? De tal manera que si os interesan, que yo creo que sí, por favor podéis compartirlas, podéis darle al like, podéis suscribiros al canal, y de esta manera pues facilitáis que el resto de charlas se vayan publicando poco a poco, y hay alguna publicada, ojalá las disfrutéis. Muchas gracias a Espacio Ronda Madrid, que ha patrocinado en parte este evento, y también al canal hermano Taller de Espiritualidad. Pronto seguiremos publicándolas. Y a nuestro hijo Abraham, que nos está empezando a ayudar con las portadas, o ¿cómo se llama? Miniaturas. Los thumbnails. Y ahora ya vamos con Juanma. Buenos días, gracias Mardía, Rafa, por atreveros a sentarme aquí. Yo he estado diciendo estos días que mi lugar es ese, y cada vez que me siento aquí, pues hay una sensación dentro. Lo que pasa es que después hay como una invitación, una humildad más profunda, que no es mía, que es la humildad en sí, que me llama a conectar con ella, que me dice, pues para algo será, para algo será. Bueno, pues por ese para algo, aunque sepa que no me llaméis nunca más, pues estoy aquí, ¿no? Muy agradecido, me encanta ese a través, soy apasionado del a través, y bueno, pues desde ese a través estoy aquí, aunque sí que es cierto que voy a hablar de la tradición en la que más me he movido, desde un lugar quizás diferente a como hablaba hace muchos años, porque siento también que desde la tradición en la que me moví es posible establecer puentes, ¿no? Desde lo crístico, desde lo cristiano. Me gusta más hablar de lo crístico. Voy a contar un poquito, antes de nada, un poco mi experiencia, ¿no? Para enmarcar también lo que vamos a hacer aquí hoy, en esta mañana, ¿no? Vengo de una tradición cristiana, católica, muy comprometida, hasta el punto de haber sido cura en otro momento de mi vida. Y siempre en la frontera, es verdad que un cura también de frontera, con melena y con guitarra en la Eucaristía y demás, pero bueno, sí, ese fue mi contexto, ¿no? Una relación con Jesús, en este caso, muy desde lo dual, desde ese gran tú, desde esa imagen, desde lo relacional, desde lo emocional, porque yo soy profundamente sensible y emocional. Entonces, ese ha sido el contexto en el que me he movido pues toda mi vida. Gran parte de mi vida, ¿no? Llega un momento en que, por mi propio proceso personal, decido dejar la institución eclesiástica, y eso coincide con un acercamiento a las espiritualidades orientales, a las espiritualidades de la no dualidad. Sobre todo, tuve ahí un maestro, que todavía lo tengo ahí como referente, Enrique Martínez Lozano, que me situó en ese otro lugar del silencio, de la meditación. Después me hice profe de mindfulness, en fin, y empecé más que empecé, como que hubo ahí un salto, a veces yo digo que mortal, ¿no? Porque de esa espiritualidad relacional, dual, emocional, de buenas a primeras, introducirte así en el silencio, pues yo soy como muy disciplinado, y Enrique pues hablaba del vacío, del silencio, pues estuve ahí como varios años metido en eso, ¿no? Indagando y descubriendo la maravilla, ¿no? La maravilla de la no dualidad, la maravilla del silencio, de la interiorización sin imagen, de todo esto, ¿no?
Pero faltaba quizás hacer ese puente, ese a través también, ¿no? Y en un viaje que hice a Israel, hará como 4 o 5 años, ahí se movió de nuevo algo de una manera como muy profunda, ¿no? Muy profunda. Me sentí inexorablemente unido a Jesús, más que a Jesús, a la corriente crística que allí en ese lugar, ahora mismo con ese conflicto tan horroroso y normalmente siempre se respira en Israel y en Palestina, se respira esa tensión. A pesar de esa tensión, hay algo allí muy profundo que te mueve muchas cosas. Y me sentí profundamente de nuevo vinculado a esa corriente crística, ¿no? Y yo dije, aquí hay que hacer un puente, aquí yo tengo esto que ver cómo. Me volvieron a entrar ganas de hablar de Jesús. Toda mi vida había hablado de Jesús, lo típico catequesis de todo tipo, después como cura, toda esta historia. Y me entraron de nuevo ganas de hablar de Jesús, quizás desde otro lugar. Y necesitaba elaborar ese otro lugar, ¿no? Necesitaba como elaborar, establecer ese puente. Sí que estaba esa efervescencia que allí de alguna manera se disparó de nuevo y tenía que construir o ver ese puente. La vida me trajo la oportunidad de convivir con Javier Meloni en una comunidad que él creó, una comunidad que ya no existe, que se llamaba Manlleva, y de poder vivir con él pues, durante un tiempo y demás, y escucharle una analogía que para mí fue clave. Él decía, la ola es el mar, haciendo alusión a este libro de Willy Gis Jagger, pero no todo el mar. En una de las compartires que teníamos allí por la tarde, él soltó esa frase, yo ya me quedé con la frase y yo dije, aquí está el puente. La ola, y empiezo a relacionarlo con todo lo hablado esto el día de ayer, ¿no? La ola, en su crecida de ola, en su manifestación de ola, o puede creérselo demasiado, identificarse con su ser de ola y olvidarse, o puede hacer un doble movimiento, y ahí estaba el puente. El primer movimiento es, en esa crecida, descubrir el océano y dirigirse al océano como, oh mi tú, oh mi amado, mi gran tú, sabiendo que de ti vengo y a ti voy y que soy en esencia tú. Entonces, esa elaboración de esa frase de Javier Meloni a mí me ayudó a hacer esta síntesis. La ola es el mar, pero no todo el mar. Esa integración de todas las tradiciones místicas, de las tradiciones abrahámicas, ¿no? De la palabra, de la relación, del amado, de la amada, unidas con todas las tradiciones oceánicas del silencio, de la vacuidad. Y sentía que es que Jesús era ese puente, ¿no? Que Jesús, precisamente, pues parte de la experiencia del Abba, que para él el gran tú es el Abba, ahora hablaré un poquito de eso, pero para acabar diciendo el Padre y yo somos uno, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno. Y contra toda prohibición, porque a los curas secularizados se nos prohíbe hablar de Jesús, pues yo me atreví a empezar de nuevo a hablar de Jesús desde aquí, desde este lugar. Sí, no sé si habrá cambiado un poco, parece que el Papa Francisco esto lo ha cambiado, pero el proceso de secularización a ti te prohíben, sí, una cosa terrible, una cosa terrible. Entonces yo decía, bueno, esto como la frase de Jesús, si estos callan, hasta las piedras gritarían. Yo tengo que seguir gritando y tengo que seguir hablando de esto, por supuesto, desde mi perspectiva, desde mi paradigma, desde todo lo que soy, desde todos mis filtros, por supuesto, ¿no? Y desde aquí, pues, por supuesto, voy
os voy a hablar hoy. Y es que la revelación primordial, bueno, voy a deciros un poquito antes de entrar en la introducción como la metodología, ¿no? A mí me pidieron, Mardía, cuando habló conmigo, que fuera más o menos algo práctico. Yo decía, bueno, ¿cómo encajo todo esto en algo práctico? Entonces, lo que voy a hacer es ir metiendo como pequeñas pildoritas de contemplación y de meditación. Os iré pidiendo en algunos momentos que cerréis los ojos e ir pudiendo entrando, ¿no? Y que esto, pues más que una conferencia, sea pues un momento pues también de interiorización y de contemplación. Voy a tratar 8 puntos, si me da tiempo, son cortitos, 8 puntitos, un poco el desarrollo, y ahí, pues eso, iré metiendo por pequeñas pildoritas de meditación. La revelación primordial de Dios en el Antiguo Testamento es, como sabéis, la del Oreb, en esa fascinante y tremenda manifestación, en esa hierofanía. Ahí se pronuncia Dios a sí mismo como con la palabra entre las palabras, yo soy. La manifestación del Oreb es la pronunciación o el pronunciamiento de Dios desde el yo soy. Después podemos ponerle todos los adjetivos que queramos ponerle para entenderlo, ¿no? Podemos decir el yo soy el existente, yo soy el que soy, pero Yahweh, yo soy. Yo tenía un profesor en teología que decía, a lo mejor los andaluces me vayan a entender un poquito más. Dice, sí, era maravilloso, ¿no? Un profesor de Pentateuco. Que decía, sí, es como si eso, Moisés le preguntaba, ¿y tú quién eres? Y Dios decía, pues yo. Pues yo. Jesús se introduce en esa corriente mística al pronunciar él también el yo soy de Dios en distintos momentos de su vida. Sobre todo el Evangelio de Juan, que como sabéis es el más místico de todos, ¿no? De los 4 evangelios canónicos. Hay otros evangelios también que muy interesantes, que invito también a profundizar en ello, pero de los 4 canónicos, pues Juan es el más místico. Podríamos decir que es el evangelio del yo soy. Pero voy a empezar ya a parar un poco, a abrirnos a la interioridad, ¿no? Abrirnos al silencio, al noble y sagrado silencio. Porque si no, vamos a estar ahí de nuevo en el nivel mental, y esto no es cosa de entendedera, sino que es cosa de vivencia, de experiencia interior. Introduzco un poquito de silencio con estas palabras del maestro Edgar. Dice el maestro Edgar, quien no entienda este discurso no debe afligirse en su corazón, pues mientras el hombre no se haga semejante a esta verdad, no lo entenderá, porque es una verdad desvelada que ha surgido directamente del corazón de Dios. Pues os invito a ir tomando una postura que nos vaya ayudando a ir haciéndonos semejantes a esta verdad. Tomamos contacto en primer lugar con la postura del cuerpo, sus sensaciones, cómo está nuestro cuerpo ahora. Y vamos dando paso a la respiración consciente. Inhalamos y abrimos, exhalamos y soltamos. ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué emociones, qué sentimientos hay ahora en nuestro corazón?
y cómo está nuestra mente, cuánta agitación hay en ella, descubrimos que con solo observarla ya la agitación baja. Y desde ahí pues vamos abriéndonos al noble y sagrado silencio. Va a ser cortito, pero le damos su lugar. Existe un silencio de amor. Es un silencio fecundo. No hacen falta las palabras. Todo se dice en silencio. Es un silencio de amor. A veces no se escucha nada, queriendo escuchar al amado. Él pertenece en silencio, en un silencio de amor. El alma se siente perdida, añora la voz del amado, como en los días de fiesta, y teme no estar a su lado. Pero el amado está allí como escondido, dormido, en el corazón del alma, en un silencio de amor. San Juan de la Cruz. Pues poco a poco, si queréis, podéis ir abriendo los ojos. Se habla muy poco en los evangelios del silencio de Jesús, aunque las poquitas veces que se habla de esos momentos de retiro está cargado de sentido. El silencio de Jesús fue la condición de posibilidad para el desvelamiento de su ser, para el encuentro con la fuente a la que él en primera instancia llama Abba. Personas como Charles de Foucault supieron pararse y contemplar la relevancia del silencio en Jesús, no solo en estos momentos concretos de su vida llamada pública, sino sobre todo el gran silencio de lo que se llama su vida oculta. En esa vida oculta de la que tampoco se habla, porque no se habla nada, efectivamente, ese gran silencio es un silencio elocuente, que nos habla de pues, lo de todos y todas, la gran búsqueda. La búsqueda del sentido, la búsqueda de lo propio, la búsqueda de la esencia. En ese tiempo de vida oculta, posiblemente Jesús conecta con el anhelo esencial, con ese deseo abisal, como lo llama San Juan de la Cruz, ¿no? La búsqueda de la fuente tras el rumor de la misma, ¿no? O tras el atisbo del perfume sutil. Y ahí empieza a darse esa apertura, que como digo, en primer lugar es una apertura a pronunciar lo impronunciable como Abba, ese tú por antonomasia, porque Jesús evidentemente pertenece
a las religiones relacionales, abrahámicas, a las religiones del libro, pues ese tú con mayúscula en primer lugar es pronunciado como Abba, pero en esa búsqueda, sobre todo en la experiencia del Jordán, que es una experiencia fundante para Jesús, Jesús se descubre ni más ni menos como que ese tú con mayúscula es también su origen, su final y su esencia. En el mismo origen, el mismo final, la misma esencia de todos los que estamos aquí. Y del Abba, Jesús pasa a decir lo que he dicho antes, el Padre y yo somos uno. Con lo cual, el primer movimiento, la búsqueda, tras el anhelo, el primer movimiento podríamos decir que es el anhelo, en ese silencio vital, en ese silencio existencial, Jesús conecta con el anhelo esencial, porque el ser humano es un ser de apertura radical. De apertura radical. Y siguiendo con nuestra práctica, yo diría, cerrad, no os mováis, no tenéis que poner postura ni nada, simplemente cerrad un momentito los ojos de nuevo. Dice San Juan de la Cruz, niega tus deseos y hallarás lo que desea tu corazón. Yo os preguntaría, ¿cuál es mi deseo ahora mismo? Más allá del deseo de estar durmiendo, estar comiendo, más allá de los deseos perentorios, ¿cuál es mi deseo ahora mismo? Y detrás de ese deseo, ¿qué deseo hay? Y detrás de ese deseo, ¿qué deseo hay? Y así, de deseo en deseo, llegaríamos al gran anhelo, al anhelo esencial, al anhelo de ser. El anhelo activa el movimiento, la búsqueda. El deseo activa el movimiento. Y a veces en ese movimiento nos perdemos, porque hay que perderse para encontrarse. A veces en la búsqueda hay una confusión de deseos. Otras veces hay un vislumbre del rumor de la fuente, un perfume, un atisbo de lo sagrado. Otras veces hay una confusión de deseos. El hijo pródigo, podíamos pasarnos la mañana entera con la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo tuvo que perderse para encontrarse. El hijo mayor, a pesar de estar al lado de la fuente, nunca descubrió el regusto, el placer de estar junto a la fuente, porque no se atrevió a salir del paradigma de lo políticamente correcto. Jesús en sus años de vida oculta se mueve en esa búsqueda de respuesta. ¿Qué es lo que nos mueve a cada uno de los que estamos aquí? Cuarto punto, Abba, la palabra que nace del silencio. Después del silencio, lo primero que puede brotar del silencio es algo apenas, casi como dice Javier Meloni, como un balbuceo. Abba es lo que los niños pequeñitos decían a sus padres en el ambiente del hogar, en el ámbito de lo cotidiano. De ese silencio solo brota una manera de relacionarse con el gran tú, cercana, cariñosa, del ámbito de lo cotidiano. Y este es el gran escándalo que le lleva a Jesús a la muerte.
algo absolutamente blasfemo, en una sociedad en la cual solo el sumo sacerdote una vez al año puede entrar en el Sancta Sanctorum a pronunciar, a nombrar. Nadie, no se puede, el innombrable, ¿no? Sí, ese sentido, ¿no? de que parece maravilloso también, ¿no? Pero Jesús lo trae al ámbito de lo cercano, de lo familiar, de lo cotidiano. Papaíto sería algo así como papaíto. Teniendo en cuenta que los rasgos de ese papaíto en aquella sociedad se parecen más a los rasgos de la mamaíta que del papaíto, porque en aquella sociedad los papaítos no eran demasiado cariñosos con sus hijos, ¿no? Entonces esos rasgos femeninos incluidos en ese nombre, en ese pronunciamiento. Hay un gusano andando por mi folio, no sé si esto es alguna señal de apertura. Le voy a dejar que camine tranquilamente. Bien, pues Jesús osa, se atreve, cae en esto, y esto es lo que le lleva a la muerte, precisamente, ¿no? Como decía antes, la experiencia del Jordán es una experiencia para Jesús fundante. A partir de ese momento se enraiza lo que había sido como esa intuición, ese atisbo, ese vislumbre en el Jordán. El Jordán se convierte como un nuevo nacimiento para Jesús, ¿no? Como unas aguas que se abren, ¿no? Y se siente fluyendo de la fuente desde ese momento. Jesús, ¿no? Queda sobrecogido por la experiencia del agua, de la fuente. Ahí está el verdadero hogar. En ese hogar somos plenamente nosotros. Nuestro ser dándose a borbotones continuamente desde la fuente divina. La samaritana, el diálogo con la samaritana, también para llevarnos un fin de semana entero. ¿Cuál es tu sed? ¿Cuál es tu sed? Y la samaritana empieza a contarle, pues he tenido no sé cuántos maridos, no sé qué, la confusión de deseos. La confusión de deseos. Jesús hace una verdadera terapia con la samaritana para llevarla al anhelo esencial. Si tú supieras el agua de la que yo te hablo, de tu pecho brotarían manantiales que brotan de la vida de Dios. También se nos invita, o quiero invitaros aquí hoy a hacer la experiencia de sumergirnos en la fuente. Inspiramos y nos alimentamos de la fuente. Exhalamos y somos fuente fluyendo. Nos sumergimos de nuevo en esas aguas matrísticas, esas aguas primordiales. Nos empezamos a sentir uno en lo divino, como Jesús, uno en la fuente. Unas aguas que se rompen para darnos a luz. Sabiéndonos a la vez olas o gotas de ese mar primigenio, de ese manantial incesante. Se nos invita a descubrir en nosotros nuestra capacidad de lo sagrado. Dice Catalina de Siena, hazte capacidad, bueno, dice Dios o lo sagrado hablándole a Catalina de Siena, hazte capacidad y yo me haré torrente.
Esto es realmente hacernos hijos, hijas de Dios, hacernos recipiente, vacuidad, descubrir a Dios como fuente originante. Quinto punto, el decir de Jesús, el habla de Jesús. Ya hemos dicho que su primer pronunciamiento, el pronunciamiento sobre Dios es Abba, pero ¿cómo fue su hablar, su palabra, dentro de este contexto de la palabra como creadora, ¿no? Dicen que Jesús hablaba con autoridad. Autoridad no tiene nada que ver con autoritarismo, sino más bien con autoría. Tenía otro profesor en teología que decía que la autoridad de Jesús estribaba en que en él, entre el dicho y el hecho, no había ningún trecho. En Jesús, entre el dicho y el hecho, no hay ningún trecho. En Jesús la palabra es como la de Dios en el Génesis. Dios en el Génesis, hágase la luz, y la luz se hizo. Jesús, talita cum, niña, levántate. Porque del silencio solo puede brotar una palabra que no es palabrería. Estamos tan hartos de la palabrería. Por eso también del silencio brota una palabra que es como una espada de doble filo, que abre ahí las intenciones de los corazones. La palabra de Jesús es una palabra con autoridad, tanto es así que le lleva a la muerte, porque los autoritarios no se les tolera que se les hable desde el fondo, desde la más absoluta libertad, desde fuera del status quo, desde el tradicionalismo. Y sobre todo no toleran esa palabra tan veraz que nace de las mismas entrañas de la fuente. Una palabra con autoridad, una palabra que siempre es para bendecir. En Jesús su palabra en sí es veracá, verajá, baraka, porque ordena el caos interno de las personas que lo escuchan, como la palabra de Dios primigenia ordenó el caos para convertirlo en cosmos. La palabra de Jesús es una palabra terapéutica, ordena el caos interno de las personas. Sexto punto, el hacer de Jesús, su acción. Manda Juan el Bautista, que estaba preso en la cárcel, manda a sus discípulos preguntarle a Jesús si eres tú el que tenía que venir. Y Jesús contesta, los ciegos hablan, los cojos andan, los sordos oyen. La palabra y la acción en Jesús van unidas, por eso hemos dicho antes, entre el dicho y el hecho no hay ningún trecho. Palabra y acción van unidas. Y la acción de Jesús no brota de ningún voluntarismo, brota, de nuevo lo decimos, espontáneamente, de ese manantial que fluye espontáneamente, porque como está en continuo contacto con él, en continua conexión con la fuente, no hay que forzar a la fuente brota, el amor brota, la compasión brota, otra manera de llamarle a la acción de Jesús. La acción de Jesús él la nombra como el reinado de Dios en la tierra. Y los milagros pues no son ni más ni menos que signo de ese amor incondicional. Dice Silvio Rodríguez, solo el amor convierte en milagro el barro. No son prueba de ningún poder sobrenatural, de ningún poder externo atribuido a una especie de privilegio por ser hijo de Dios. Los milagros no son más que el amor a borbotones de Dios en favor de las personas, sobre todo de las personas más excluidas. Y entre todos los signos de Jesús vamos a destacar, me paro un segundito, en uno en concreto, que es ni más ni menos que el lavatorio de los pies. Ahí sitúa Juan la Eucaristía, mientras que los
los otros sinópticos, los sinópticos la sitúan en el partir del pan. Juan sitúa la Eucaristía en el lavatorio de los pies. Es decir, el pan partido es el partirse en servicio de la hermana y del hermano. Pero repito y quiero insistir esto no viene para Jesús de ninguna norma religiosa externa, sino de su íntima conexión con la fuente. También esta mañana se nos invita a buscar dentro la palabra que active en nosotras, en nosotros, todo el potencial crístico. De nuevo os invito a cerrar los ojos. En ese silencio profundo, vamos a buscar la palabra. Una palabra que no sea extraña. Una palabra que no es más que nuestra fuerza vital, el aliento de vida, la energía del universo concentrada ahí, en el centro del pecho, como aquella que ordenó el caos, hágase. O como aquella que puso a la niña en pie, talita cum. O como aquella que a la Magdalena en el jardín de la resurrección le hizo encontrarse definitivamente con el amado, María. Abba, Adonai, con tu palabra creadora ordena mi caos como ordenaste el caos, convirtiéndolo en cosmos. Pronuncia tu verbo en mí. Pronuncia tu palabra en mí, tu palabra con autoridad. Esa palabra despierta lo mejor de nosotras y nosotros. Nos levanta de nuestra postración. Que cada uno encuentre esa palabra. Poco a poco vamos volviendo de nuevo. Séptimo punto, muerte, resurrección, Pentecostés, la Pascua. Yo sé que es un tema complicado para otras tradiciones. Yo voy a nombrarlo desde su parte más mistagógica, más mística. Son 3 momentos de un solo momento. En el kairos de Dios, muerte, resurrección, Pentecostés ocurren a la vez. De hecho, en el Evangelio de Juan, en la muerte de Jesús, se sitúa, entregó su espíritu, ¿no? Se sitúa pues todo eso. Dice Charles de Foucault, Dios ocupó el último lugar y ese nadie podrá arrebatárselo. ¿Quién quiere el último lugar?
ese maravilloso himno a los filipenses en el cual se invierten las relaciones. Dios, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de esa condición. Al contrario, se despojó de su rango y pasando por uno de tantos, tomó la condición de esclavo y murió como un esclavo para desde ahí, para que no quede nadie fuera. Ese doble movimiento hacia abajo para desde abajo, que no se quede nadie fuera. El movimiento ascensional, porque la ascensión no es otra cosa que la ascensión de la humanidad caída hacia la plenitud, hacia la transfiguración. Hay un icono maravilloso que a mí me lo explicaron en Tessé, que es el icono que se llama de la resurrección, pero que representa a Jesús bajando a los infiernos. Y nos decía el monje de Tessé que en ese movimiento, si te fijabas bien, la ropa de Jesús está bajando para descender a los infiernos, se ve el sepulcro rompiéndose, Adán y Eva, no sé si lo tenéis más o menos situado, Adán y Eva aquí abajo. Jesús está queriendo agarrar de la mano, ya tiene de la mano a uno y va a agarrar a otro. Entonces está bajando, porque es la bajada a los infiernos, pero a la vez, nos decía el monje, a la vez en la vestidura se nota que está subiendo también. O sea, en el icono tan maravilloso, los iconos orientales que representan de esta manera tan fantástica la realidad, ¿no? Entonces, bajando sube a la vez, se da el doble movimiento, ¿no? Que nosotros, por nuestra mente, lo tenemos que ver así, como doble movimiento, pero que es un solo movimiento, ¿no? Desde el punto de vista manifiesto, por decir algo, ¿no?, de la muerte de Jesús, el sentido de la muerte de Jesús en su plano histórico está en la radicalidad de su compromiso por la coherencia. No es una muerte buscada, evidentemente, sino una muerte provocada por su decisión de no eludir el conflicto, de vivir coherentemente. Pero como decía, desde el punto de vista más interior, más oculto, más místico, hay toda una sabiduría preciosa en todo el proceso de la muerte de Jesús. Tan solo me voy a parar en una de las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonar, donar 2 veces, darse 2 veces. De nuevo se invierten las relaciones. Ahí queda recogido, queda acogido. Víctimas y verdugos en un mismo lugar, en el lugar del amor. En ese perdónalos porque no lo saben lo que hacen, ahí se someten todas las fuerzas disgregadoras. Dice Ansel Green, en la cruz se cohesionan en unidad todos los elementos disgregadores del mundo. La cruz es un signo de la extinción del ego. Ahí se extingue la naturaleza animal, devoradora del ser humano. No por la sangre, nada que ver con una espiritualidad sangrienta ni dolorista, no por la sangre en sí, sino por el amor a raudales. Hay un texto del profeta Ezequiel que me parece maravilloso, en el cual empieza a hablar que del costado derecho del templo de Jerusalén empieza a brotar un hilito de agua. Ese hilito de agua se va convirtiendo en un río cada vez más caudaloso. Y ese río caudaloso va sanando las orillas y va convirtiendo en un vergel por donde va pasando. Curiosamente, dicen que, por lo menos la imaginería no habla de que sea el derecho o el izquierdo, pero que la imaginería sale el costado derecho de Cristo. Y dice el evangelista, salió sangre y agua. Sangre y agua. Ver la cruz como de nuevo ese manantial para nacer a la vida nueva. Porque la cruz tiene un anverso y un reverso. En el anverso está toda esa capacidad devoradora del hombre, el conflicto de Palestina e Israel, todos los conflictos, ese hombre lobo para el hombre, esa capacidad destructiva. Pero la cruz tiene un reverso. La herida es el lugar de la luz. Dice Rumi,
Mantén la mirada en el lugar de la herida, por ella entra la luz. Solo en cuanto seres heridos somos a la vez seres de luz. Decir algo, y ya voy casi acabando, decir algo de la resurrección. En el jardín de la resurrección, símbolo del nuevo jardín del Edén, de nuevo se coloca una pareja primordial. Jardín del Edén estaba la pareja Adán y Eva, esa pareja arquetípica, y de nuevo se coloca una pareja primordial. Jesús en la forma del hortelano, del jardinero del jardín, y la Magdalena, lo masculino y lo femenino. Aquí quiero hacer un pequeñito inciso, que es un descubrimiento que yo estoy haciendo ahora en mi vida, que todavía no tengo demasiado desarrollado, pero que me parece maravilloso y que sigue completando por lo menos mi propio proceso espiritual. Es el de colocar la figura de María Magdalena en el lugar que le corresponde. No hay identificación con lo crístico dentro de cada uno si lo reducimos a lo masculino. Hay que colocar en nuestra dimensión crística lo femenino en cuanto a la esponsalidad y en cuanto a la capacidad engendradora, la capacidad de engendrar vida y la capacidad maternal, que es lo mismo, ¿no? Si os vale la figura de María, Madre de Jesús, o María y la Magdalena, pero hay que buscar el arquetipo de lo femenino para lo crístico, si no, no está completo. En el jardín de la resurrección, María escucha su nombre, la palabra, María. Y esa palabra activa en ella toda la potencia crística. Despierta en ella lo muerto. Ella estaba en lo muerto, llorando en el sepulcro. Se había quedado presa, como en nuestros duelos. María fue la palabra y activó en ella toda la potencia crística. A nivel mistérico, mistagógico, místico, como queráis, en el jardín de la resurrección se produce el matrimonio místico entre el amado y la amada, entre el masculino y el femenino. La experiencia de la Pascua es la experiencia de la vida que es. La Pascua es un dinamismo, la Pascua no es algo que ocurrió, la Pascua está ocurriendo. Estamos continuamente en ese doble movimiento, muerte, resurrección, bajada a los infiernos, ascensión. Y por último, el último punto, lo crístico en todas las cosas, el movimiento del espíritu. Y aquí quizás voy a introducir la parte un poquito más transreligiosa o transversal. Yo voy a decirme un poquito de mi cosecha, voy a nombrar distintos textos de distintas tradiciones para nombrar lo mismo. Dice Teilhard de Chardin, el cosmos es el medio divinizado por la encarnación, divinizante por la comunión y divinizable por nuestra cooperación. Aquí se resuelve eso del ya, pero todavía no. En el ya está divinizado, ya estamos divinizados, ya somos sagrados, pero a la vez somos divinizables. Ese movimiento en nuestra dimensión creatural, nuestra dimensión relativa. Dice una Midrash del siglo IV. Por todas partes está el centro del universo. Cada lugar está lleno de la divina presencia. No hay lugar en la tierra que esté vacío de la Shejina. La Shejina, la presencia. Y es que nada, absolutamente nada, ni la sombra
no hay error, nada está separado del fondo divino. Todo es uno en el uno. Hay una única presencia que todo lo contiene y lo abarca. No hay separación. La realidad brota continuamente de esa fuente originaria. Dicen unos sabios medievales, Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la circunferencia es ninguna. Dice el pueblo Dakota, creemos que el espíritu lo impregna todo lo creado y que todas las criaturas poseen un alma en algún grado, aunque no forzosamente un alma consciente de sí misma. El árbol, la cascada, el oso gris, cada uno de ellos es una fuerza encarnada y como tal, objeto de reverencia. El Namaste hindú, todo es objeto de reverencia. Dice 1 Corintios 15, 28, Dios será todo en todos. Ese será futurible, tiene en cuenta nuestro ser procesuales, ¿no? Pero en el ahora de Dios ese será ya es. Dice Marguerite Porete en El espejo de las almas simples, no hay nada en ningún sitio donde no se encuentre Dios. De nuevo Teilhard de Chardin, ese hogar, esa fuente está en todas partes. El medio divino, por inmenso que sea, es una realidad, un centro. El puntito de ayer de Jaime, de una realidad, un centro. Dice el Corán, donde quiera que os volváis, ahí está el rostro de Allah. O en árabe, con permiso, escucha, oh bien amado. Yo soy la realidad del mundo, el centro, la circunferencia. Yo soy las partes y el todo. Yo soy la voluntad establecida entre el cielo y la tierra. Encontraré su rostro en el mismo lugar en el que me hallo. Dice Dogen, en una mota de polvo se encuentran los infinitos Budas. Y por último, dice el Bhagavad Gita, yo soy el sustentador de todas las cosas de esta tierra y yo vengo a ella con mi amor para revitalizar todo. Yo soy la fragancia y el néctar sagrado. Yo soy la fuerza vital que da consistencia a todos los seres que respiran, en unión con el flujo continuo del aliento que respira incesantemente hacia adentro, hacia afuera. Y terminamos con una pequeña meditación en este hacia adentro, hacia afuera. Respira. En unión con el flujo continuo del aliento que respira incesantemente hacia adentro, hacia afuera. La respiración como guía, la respiración como conexión con el aliento sagrado. Y voy a apelar a tu imaginación si te vale imaginar, si no simplemente sigue respirando conscientemente. Pero si te vale la imaginación, imagina delante tuya dos imágenes, una masculina y una femenina. O simplemente siente esas dos energías puras de lo masculino y lo femenino delante tuya, radiantes. Por un lado, Yeshua,
el aspecto masculino divino. Contémplalo. Por otro lado, Miriam, el aspecto femenino. Siente a Miriam, ese aspecto femenino también conecta con toda esa energía. Imagina, visualiza que sus dos presencias entran en tu cuerpo. Y que ahí se produce un desposorio místico sin perder ninguna de sus cualidades. Imagina que en ti se funden en una sola realidad, ni amada ni amado, un solo ser. Deja que ese ser completo te llene de amor, de compasión, de luminosidad, de paz. Ves sintiendo como ese amor, esa compasión, la paz, el gozo, impregnan hasta la última célula de tu cuerpo. Si aparecen distracciones, no te inquietes, sonríe a la mente y vuelve a la atención, a la respiración. La unión de los dos está dentro de ti. Siéntela. Siente ese nuevo ser que eres y que nace de la unión de ambas energías en el altar de tu corazón. Reconoce eso divino dentro de ti. Eres sagrado, sagrada. Ríndete a la naturaleza divina. Ríndete al yo soy. Y si te sale, repite internamente, yo soy. Y si no, simplemente puedes repetir este mantra, inspirando, repites internamente, Miriam, y exhalando, repites, Yeshua. Reconoce en ti esa realidad nueva y tan vieja a la vez, tu origen, la vuelta a casa. Ya no hay imágenes, solo conciencia pura. Descansa ahí.
ahora te invito a sentirte respirando con toda la humanidad. Al exhalar, la humanidad se vacía de sí. Al inhalar, la humanidad se llena del amor desbordante. Poco a poco vamos saliendo. Termino con una oración que recoge todo el proceso. Nos situamos frente a frente como desde tiempos inmemoriales. Te miro frágilmente, con todos mis miedos. Me miras tiernamente. Te pido que me lleves a casa y amorosamente me conduces a esa zona en la que dejamos de ser dos. Desde ahí miro con amor al niño o la niña herida que fui, o al adulto inquieto, nerviosa, frustrado, ilusionada, que proyecta, que piensa, que espera más de los demás y de la vida, que se obceca, que se golpea contra sus límites. Lo miro tiernamente, con cuidado, y llega ese instante eterno en el que solo hay un yo que ama. Yo soy. Somos uno. Somos únicos. Gracias.